Hola, soy Kim Sol-ji de la iglesia Hammaum en Chuncheon. Con el divorcio de mis padres, viví teniendo odio hacia mi madre, la desconfianza de las personas y hasta quejándome de la vida. Pero hoy les quiero compartir sobre Jesús, quien me hace vivir alegre y positiva. Mis padres se pelearon muy fuerte y se divorciaron cuando tenía 9 años. Un día llegué a casa y mi mamá no estaba, tampoco su ropa y sus calzados. Que mi mamá me haya abandonado sin decirme nada fue una herida muy grande a los 9 años. Un día en la escuela me llamó mi maestra y me preguntó cuidadosamente, Solji, ¿tus padres se divorciaron? En ese momento, sin poder decir nada, lloré desconsoladamente. Sentí que estaba rasguñando las heridas de mi corazón. En el Día de los Padres o en las fiestas deportivas y los días que repartían bonos a los niños necesitados, me deprimían aún más. Luego de varios años, tuve una segunda madre. No era un segundo matrimonio deseado por mi padre. La señora usaba mucho dinero de mi padre y se embriagaba mucho. Por eso se separaron luego de unos 2 meses. Un día, mientras estaba durmiendo en mi habitación, comencé a escuchar gritos y golpes fuertes. Salí con mi hermana menor y vimos que la señora estaba borracha, mordiendo el brazo de mi papá y él intentando desprenderse de ella. En el brazo de mi papá había varias marcas de mordeduras y rasguños de uña. Yo estaba tan choqueada e inmovilizada que me quedé mirándolos, hasta que la señora nos vio y nos empezó a gritar diciendo, ¡Los voy a matar! Y corrió hacia nosotros. Yo pensé que moría esa noche. Afortunadamente, mi papá la detuvo y pudimos escapar. Todavía recuerdo cómo esa noche escapamos llorando hacia la casa de mi abuela. Un día, mi papá me dijo que viajaría a la ciudad donde se encuentra mi mamá biológica para verse con ella, y yo decidí ir con él, pero al reencontrarme con mi mamá, me sentí por un lado alegre y por otro lado odio. Y en el último día, al despedirnos de ella, mi mamá me prometió, pronto regresaré. En ese momento me sentí muy feliz y pensaba, por fin podré vivir con mi mamá y papá. Pero mi mamá nunca volvió. Al sentirme traicionada por segunda vez, creció el odio hacia ella. Y a partir de ese momento pensé, esa persona no es una madre. Y no quería volver a llamarla como mamá. Por eso comencé a llamarla a mi mamá como esa persona o esa mujer. Al experimentar esto, pensé, ¿por qué sucede esto en mi casa? Y comencé a pensar que nosotros vivíamos así porque mi mamá nos había abandonado. A causa de que se fue mi verdadera mamá y mi madrastra, surgió en mí la desconfianza hacia las personas. Desde un momento me convertí en una persona que al encontrarse con alguien pensaba, no se sabe cuándo y cómo me puede traicionar. Si hasta mi mamá verdadera me abandonó, ¿cuánto más un desconocido? En ese momento no sabía muy bien lo que era suicidarse, pero en todo momento tenía pensamientos de querer morir. Por eso pensaba, si golpeo mi cabeza fuerte contra la pared, ¿podré morir? Y es por eso que a veces en la madrugada hice varios intentos de golpear mi cabeza, o cuando estaba parada en la terraza de mi casa, mirando hacia abajo, me preguntaba, si me tiro de allí, ¿podré morir inmediatamente? Hasta cuando miraba un ventilador pensaba, si meto mi cabeza adentro, ¿quedará arruinada? Estaba viviendo así hasta que en sexto grado mi padre, que estaba sumergido en alcohol y cigarrillo, comenzó a actuar raro. Todos los días mi papá llamaba el nombre de una mujer diciendo, Poksun, Poksun. Y un día mi padre nos sentó delante de él y nos dijo, tengo una persona que amo y no puedo vivir sin ella. Yo no sabía qué responderle y solo le dije, bueno. Mi papá llamaba tanto a Poksun, Poksun, que un día quisimos hacer pintura con mi hermana gemela y le pregunté, ¿qué quieres hacer? Y justo nos acordamos de Poksun. Entonces armamos unas letras con el nombre Poksun y lo pegamos en la canilla del lavaplatos. Y sabiendo cuánto le gustaba a mi papá, luego lo llamamos para que vaya a ver lo que le habíamos hecho. El nombre Poksun que tanto llamaba a mi papá es el nombre de mi actual mamá, quien es mi tercera mamá. Ella nos trató muy bien desde el principio,
y también tenía un hijo y una hija mayor. Ellos también eran muy buenos y nos cuidaron muy bien. Mi hermanastra siempre me presentaba con confianza delante de otros como su hermana menor. En ese momento me conmoví tanto que recuerdo que la perseguía por todos lados. Sin embargo, la desconfianza de las personas siempre estaba presente en un lugar de mi corazón. Anteriormente, la segunda mamá también nos había tratado muy bien en un principio y me llamaba como su hija, pero ella tenía otra hija adolescente. Su hija también nos trataba muy bien diciendo a otros que yo era su hermana, pero finalmente nos abandonaron. Como las heridas de ese momento estaban guardadas en lo profundo de mi corazón, por más que me trataran bien, no podía dejar la idea de que estas personas también nos abandonarían en algún momento. Por eso, yo siempre tomaba precaución cuando miraba a mi mamá, pensando, ¿cuánto durará esta mujer? ¿Cómo será esta mujer? Nunca se sabe cuándo nos puede abandonar, pero pasaban 5, 6 meses y ella no nos abandonaba. Ella emitía otra atmósfera diferente al que había experimentado con mi verdadera mamá y la segunda. Parecía un ángel. Pero lo que más me impactó no fue la imagen de ángel de mi madrastra, sino los cambios de mi papá. El papá que yo recordaba siempre estaba sumergido en el alcohol y cigarrillo, y como hacía trabajos duros, siempre vestía ropa gastada y cuando se enojaba daba mucho miedo, y nunca podía encontrarle alegría. Siempre estaba con cara cansada y depresiva. Una vez le dije cuidadosamente, «Papá, deberías cortar el alcohol». E inmediatamente me respondió, «Prefiero que me digas que me muera». Y muchas veces, cuando abría la puerta para ir al colegio, algo se trababa. Justamente era mi papá que estaba embriagado, tirado en el piso. Así era mi papá, pero había cortado el cigarrillo y el alcohol. Siempre andaba con semblante alegre y nos trataba muy bien como amigos. Luego me enteré que mi papá acompañaba a la iglesia donde se congregaba mi madrastra y que se había encontrado con Jesús. Los cambios de mi papá eran sorprendentes, pero el problema de mi corazón no se resolvía. Como toda mi familia iba a la iglesia los domingos, desde un momento yo también comencé a ir con ellos, pero yo no tenía ningún interés ni en la iglesia ni en Jesús. Es más, me sentía incómoda porque había mucha gente. La primera vez que había escuchado la prédica del pastor, no me parecía ni coreano ni inglés. No podía entender absolutamente nada, y como no tenía interés alguno, me sentaba atrás de todo a dormir, o me escapaba a escondidas de mi papá y me encerraba más de 1 hora en el baño. Yo me sentía más cómoda así. Luego de un año de asistir a la iglesia, en el primer año de la secundaria, participé a un campamento de verano de adolescentes. Ya hacía un año que iba a la iglesia y tenía varios amigos cercanos. Creo que asistí porque ellos también iban a ir. Pero en ese campamento escuché por primera vez una palabra de la Biblia. Era la palabra de Juan 2:22. Me sentí muy impactada al escuchar esta palabra. En esta palabra dice que los discípulos de Jesús creyeron en toda la Biblia y las palabras de Jesús luego de haber resucitado. Este versículo me garantizó la existencia real de Dios y que la Biblia no es una mentira, sino que es verdad. Yo pensaba que los discípulos eran personas que siguieron a Jesús sabiendo que Él era Dios desde un principio, pero no era así. Los discípulos creyeron en la Biblia y en todas las palabras de Jesús luego de que Él haya resucitado. Fue el momento en que esa fe que me parecía tan abstracta se me hizo real. Creyeron luego de ver la resurrección. Al pensar en esto, el hecho de la resurrección golpeó fuertemente mi cabeza. Si Jesús resucitó, significa que realmente Jesús es Dios. Esto quiere decir que Él sigue vivo hasta ahora y que la Biblia es real. Por lo tanto, la muerte no es el final. Estos pensamientos golpearon mi cabeza. La verdad de que Dios está vivo y que la muerte no es el final, sacudieron completamente mi sistema de valores. En medio de este impacto, alguien me dijo, Jesús resucitó según las Escrituras. En ese momento,
conocí la verdad de que la venida de Dios a este mundo, en forma humana, fue profetizado hace mucho tiempo atrás. Fue demasiado claro quién era Jesús. Con esta sola verdad de que Jesús resucitó según las Escrituras, pude reconocer muy fácilmente que Jesús es aquel Dios que había sido profetizado. Y luego creí en Jesús como mi dueño. Amén. Después de conocer esta verdad, comencé a decirle a mis amigos, Dios está vivo, Jesús resucitó. No podía quedarme callada. Y como desaparecieron todas las quejas que había tenido, mi corazón se llenó totalmente de alegría. Ni siquiera me forzaba en alegrarme. Con solo pensar en Jesús y en pensar que Dios está vivo, me volvía loca de alegría. Y desde un momento empecé a escuchar de las personas que yo tenía una personalidad muy positiva. Durante la secundaria, me esforzaba en mis estudios y daba lo mejor de mí, y es por eso que me egresé recibiendo una mención de honor que decía, con excelentes notas, una persona ejemplar delante de otros con una actitud positiva y responsable en todo lo asignado. Me sentí muy agradecida hacia Dios. El origen de toda esa energía positiva que había en mí era solo por Jesucristo. Amén. Tengo otro recuerdo que no puedo olvidar. Día a día, la situación económica en mi casa iba empeorando. Habíamos gastado toda la plata que teníamos y hasta tuvimos que vender la casa, el auto y las joyas de mi mamá. Y finalmente, en mi último año de la secundaria, entramos en crisis porque no podíamos pagar la deuda. En ese momento, yo me estaba esforzando para entrar a la universidad, pero un día mi papá nos dijo, hijas, vivan conmigo. Y mi mamá estaba toda hinchada de tanto llorar y tenía la cara muy apagada. No nos quería decir por qué estaba así. Un día estaba tan angustiada que le dije a mi mamá, mamá, ¿qué sucede? Ya tengo 20 años, así que puedes decirme. Mi mamá dio un profundo suspiro y me relató. Era un problema económico. Eran épocas que, como no podíamos pagar la deuda, nos llegaban todos los días llamados de amenaza de parte de los prestamistas, diciéndonos que si no devolvemos toda la deuda que debíamos hasta cierta fecha, nos sacarían todo lo que había en el negocio. Mi papá nos había dicho que vivamos con él porque no nos podía mandar a la universidad. Entendí por qué mi mamá tenía esa cara tan apagada. Pero al escuchar esto me detuve a pensar. Sentí que estaba parada sobre un precipicio. No estaba al tanto de los detalles, pero como sabía que nuestra situación económica estaba difícil, no sabía cómo resolver el problema. No tenía ninguna respuesta. No pensaba ni en la universidad, ni en mis sueños, ni nada. Solo pensaba en tener que ganar dinero. Pensé, así se debe sentir cuando se derrumban los sueños frente a la realidad. Pero de repente se me cruzó este pensamiento. Una persona frente a la muerte también debe sentirse así. Sin importar la voluntad propia, uno pierde todo. Y luego pensé, yo me muero, pero luego me encontraré con el Todopoderoso. Fue el momento que se me hizo real la palabra que dice que todo lo de este mundo pasa, pero lo único eterno es aquello que pertenece a Dios. Lo eterno. Esta exclamación salió de mi corazón. Los demás hablaban así de mi casa, una casa con dificultad. En verdad, estaba yendo al colegio, recibiendo de un aporte económico y no podía asistir a ninguna actividad que costara dinero. Y tranquilamente podría pensar que yo no tengo nada, pero no era así. Yo era una gran millonaria porque estaba con el Todopoderoso. Amén. Mi madre lloraba delante mío, pero mi corazón estaba lleno de agradecimiento hacia Dios, quien había permitido esta pobreza. Y aunque estábamos en una situación en la que nos llamaban para que saldáramos la deuda, yo pensaba, no siento envidia por más que tenga el millonario Bill Gates delante mío, porque la herencia de esa persona pronto desaparecerá, pero yo podía ver que Jesús, quien está dentro mío, era eterno. Amén. Desde ese momento, la pobreza tomó lugar en mí como una condición de agradecimiento. Desde entonces, solía conversar con mi papá y yo le decía,
Papá, ¿no es realmente algo para agradecer que nos haya permitido la pobreza? Si yo tuviera algo, no podría apreciar lo eterno, pero como no poseo nada, puedo mirar lo eterno. Estoy muy agradecida porque estuve a punto de vivir por aquello que se pudre, pero nos ha mostrado lo eterno. Y a veces mi papá también me decía, Solji, estoy muy agradecido porque se nos fue permitido la pobreza. Para tu papá, la pobreza ha sido un proceso de prueba. Y otras veces me llamaba por teléfono y me decía, ¿cómo estás? ¿Puedo ver lo eterno? Cuídate. Y colgaba. Comencé a tener esperanza delante del precipicio. En ese momento, hice una oración de agradecimiento a Dios, diciéndole, Dios, gracias por esta pobreza. Pase lo que pase, será suficiente con que tú estés conmigo. Mi vaso se llena por ti. Además, por medio de estas situaciones, el Señor nos ha permitido que nuestra familia no se pelee y pueda vencer por medio de la fe. Generalmente, cuando las personas vuelven a casarse, es para ser más felices. Tal vez, si hubiese una familia como la nuestra que vuelve a casarse y tuviese este tipo de problemas económicos, pensarían, ¿tú piensas que yo volví a casarme para sufrir así? Y podrían surgir peleas como estas, y luego la pareja se separaría. Pero como Jesús se hizo nuestro dueño, pudimos estar más unidos para sobrellevar todo en medio de esta pobreza. Estábamos viviendo felizmente de esta manera, pero había otro problema en mí que aún no estaba resuelto. Esto era el odio hacia mi madre biológica. No sentía nada porque viví olvidándome de ella, pero cuando escuchaba alguna noticia sobre ella, brotaba el enojo en mi corazón. Oraba y meditaba la palabra para poder perdonarla y comprenderla. Ponía todo mi esfuerzo para entenderla, pero un simple pensamiento me llenaba de enojo de cabeza a pies en cuestión de segundos. Un día, mi verdadera mamá había dejado un mensaje en mi blog personal, y el contenido era sobre cómo ella se había sentido cuando yo nací, cómo estaba el clima, entre otros temas más. Pero luego de leer el mensaje, inmediatamente me llené de enojo y comencé a insultarla dentro de mi cabeza diciendo, ¿por qué viene a decirme esto ahora? Después de habernos abandonado como lo hizo. Nos insultó diciendo que éramos un dolor de cabeza. ¡Qué hipócrita que es! Luego de unos días, fui a dar culto y el pastor decía en la prédica, hay una fuerza maligna que viene controlando la vida de la persona. Al escuchar esa palabra, me acordé de mi madre biológica y me di cuenta que era el diablo quien estaba por detrás, controlando la vida de ella. En ese momento, se me dibujó una imagen en mi mente. Dios estaba abrazando fuertemente a mi mamá y me decía, odiar es matar. Se me derrumbó el corazón. Dios es alguien que abandona su propia vida para salvar un alma. Dios quería salvar a mi mamá, pero yo estaba matándola, estando parada del lado del diablo. No tuve otra que arrepentirme frente a Dios. De manera sorprendente, luego de arrepentirme, desaparecieron de mí todas las heridas y ese rencor. Pude perdonar a mi madre con el corazón y se me derramó un corazón de compasión hacia ella. Al ver cómo todo ese odio que había sentido por más de 10 años desapareció en un segundo, me quedé sorprendida y estuve una semana recordando y recordando todos aquellos momentos de odio hacia ella, pero en mí, más que enojo, había un corazón que decía, me encantaría que mi madre se encuentre con Jesús resucitado y pueda ser feliz. Luego le dejé por primera vez un mensaje de agradecimiento en su blog personal. Al día siguiente me respondió con un gracias. Me sentí muy libre. Y fue en ese momento que pude confesar a Dios que ya no tenía más a nadie a quien odiara en mi corazón. Todo el momento que odié a mi madre biológica, pensé que yo no tenía ninguna culpa, que todo era por culpa de ella. Pero la razón por la cual mi corazón estaba lleno de odio no era por ella, sino que sentí odio porque yo fui la dueña. Yo pensaba que no tenía ninguna culpa, pero al verlo con los ojos del Todopoderoso, estaba cometiendo un terrible pecado delante de Dios. Ese pecado era lo que estaba destruyendo mi corazón. A partir de ese momento, ya no volví a decir, es por culpa de mi madre. No había problema que no podía resolverse delante de Jesús resucitado.
La pobreza, las heridas, no son nada delante del Todopoderoso. Doy gracias a Jesús, quien me liberó totalmente de todas esas heridas y todo odio a causa del divorcio de mis padres, algo de lo cual jamás pensé que podía escapar. Jesús es el mejor regalo de mi vida. Si hay alguien que está viviendo alguna situación similar a la mía, oro con todo mi corazón para que sin falta crea en Jesús como el dueño del corazón y pueda vivir una vida de gozo, de libertad y de abundancia. Gracias.